Lo que ocurre es que muchas veces los miembros, al no entender bíblicamente lo que debería estar haciendo el pastor, tienen todas estas ideas equivocadas. Pero si simplemente les muestras que la tarea principal del pastor es la proclamación de la palabra, la exposición en el púlpito, la exposición detrás de la silla del consejero. ¿Cómo equilibrar la crianza de sus hijos y sus matrimonios, familia, con el ministerio pastoral? Muchos han dicho falsamente que Dios los llamó a abandonar a su familia para dedicarse al pastoreo de la iglesia. Pero Dios nunca ha demandado eso de ninguna persona. Incluso cualquier persona que sirve en la iglesia debe guardarse de caer en esta trampa. ¿Cómo equilibrar el llamado de Dios con el cuidado de nuestra familia? Esa es una gran pregunta y revela la idolatría narcisista de los hombres en el ministerio. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, tuve que sacrificar tanto de mi familia para cumplir la voluntad de Dios? Si alguna vez has dicho eso, realmente necesitas ir ante el Señor y arrepentirte, porque Él te lo va a señalar. Lo que has hecho es acusarlo. Has acusado a Dios. En el libro de Romanos capítulo 12 se describe la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto. Muchas veces en nuestra mente intentamos analizar y encontrar definiciones matizadas para cada uno de esos términos. Bueno, agradable y perfecto. Es como cuando el Señor dice que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Entonces algunas personas intentan diseccionar esas cosas, pero en realidad, en la idea hebrea, simplemente se acumulan términos uno sobre otro para decir, debes amar al Señor tu Dios con todo lo que eres. No está dividiendo la psique humana, simplemente quiere decir con todo lo que eres. Entonces, aquí estos términos están matizados. Cada uno influye en el otro y están juntos en esta idea de que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué significa eso? Que para cumplir la voluntad de Dios en un área de mi vida, nunca hay necesidad de violar la voluntad de Dios en otra área de mi vida. Déjame darte una ilustración. Todos entendemos el caso de una joven cristiana que realmente no ha estado involucrada en el evangelismo y de repente ve a un chico que está perdido pero que se parece a Brad Pitt. Inmediatamente se convierte en una ferviente evangelista y dice, voy a salir con este chico para ganarlo para Cristo. Y tú le dices, estás tratando de cumplir la voluntad de Dios rompiendo la voluntad de Dios. Bueno, necesitamos aplicar eso a nosotros mismos como ministros y también como hombres en general. Entonces, ¿realmente quiero hacer la voluntad de Dios o simplemente quiero hacer crecer un ministerio? Dices, no es que quiera hacer crecer un ministerio, es solo que este ministerio me necesita tanto. ¿De verdad eres tan importante? ¿Es que te necesita tanto? Quiero que veas algo. Voy a usar una ilustración de mi vida. Pensé que sería un misionero soltero para siempre. Fui a Perú y quería ser el apóstol Pablo de los Andes. Mi esperanza era morir como mártir, lo tenía todo planeado. Leí demasiadas biografías de misioneros. Así que si quería trabajar 18 horas al día, involucrarme en oración, ayuno, lectura de las escrituras, evangelización y pastoreo por 18 horas diarias, era como, adelante, hazlo. Porque había muchos mandamientos en las escrituras, hermano Paul, que estaban muertos para mí y yo para ellos. Por ejemplo, todos los mandamientos de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, sobre la responsabilidad de un esposo hacia su esposa, todos esos estaban muertos para mí y yo para ellos. Así que, si quería hacer esto, pues adelante. Pero en el momento en que tomé una esposa, todos esos mandamientos que estaban muertos para mí, ahora están vivos para mí, y yo estoy vivo para ellos. Y como sabes, la obediencia requiere tiempo. Así que eso significa que estas 18 o 16 horas, estas horas de ganar almas, de ir a las selvas y cosas así, ahora parte de ese tiempo necesita ser destinado bíblicamente al cuidado de esta mujer. Y si digo, pero no tengo tiempo, entonces automáticamente estamos viendo mi corazón, ¿verdad? En realidad, no estoy tan preocupado por el Señor. No es que ame al Señor más que a mi esposa, sino que me amo a mí más de lo que amo a mi esposa y al Señor. ¿Ves eso? Porque el punto principal es simplemente ser obediente. Eso es todo lo que se requiere de un siervo. Entonces, si Él me da a su hija, nótese que no dije una mujer, sino su hija. Tengo hijas y soy del tipo de persona que cuando nació mi hijo, pensé, he aquí alguien por quien podría morir. Pero cuando nació mi hija, pensé, he aquí alguien por quien podría matar. Dios me ha dado a su hija
Y no dedicarle el tiempo necesario no habla tanto de mi devoción a Dios, sino de mi devoción a mí mismo. Por lo tanto, este tiempo debe ser dedicado a ella. Puedes decir, pero la obra es tan grande. En este momento, por ejemplo, acabamos de sacar a 800 huérfanos de una zona de guerra. El primer conductor que enviamos fue asesinado. Su camión fue quemado con él adentro. Ahora tenemos a esos huérfanos en un lugar seguro, pero ha sido inundado y se han dispersado. No creas que eso no pesa en mi mente, pero aún así tengo una hija de Cristo, una hija de Dios, a la que cuidar, y no puedo solucionar este problema de todas formas. Así que dedico ese tiempo. Después estaba Charo, mi esposa, y yo recorriendo los Andes y la selva. Éramos como Batman y Robin, sin una sola preocupación en el mundo. Era increíble. Estábamos juntos todo el tiempo. Si yo viajaba, ella también, a menos que fuera una zona demasiado peligrosa. Siempre estábamos juntos. ¿Y qué pasó después? Bueno, había muchos mandamientos que estaban muertos para ambos. Nos dijeron que nunca podríamos tener hijos. Luego, 8 años después, nace esta criatura gigantesca, un devorador de tiempo, un devorador de vida, ya sabes. ¿Y adivina qué? Esos mandamientos que estaban muertos para Charo y para mí, ahora cobraron vida. Así que ahora ya no voy a ir a la selva tan seguido, y Charo tampoco. ¿Ha dejado ella de ser esta mujer de Dios? ¿Esta supermujer de Dios? Pues no. Un hombre o una mujer de Dios superhumanos son simplemente personas que obedecen a Dios y hacen lo que Él pone frente a ellos. Debes darte cuenta de que habrá hombres que hicieron cosas extraordinarias en el campo misionero, pero que en el cielo no serán promovidos tan alto. Porque no se trata de hacer cosas extraordinarias en el ministerio, sino de ser obediente. Y no puedo imaginar nada peor que haber sido obediente en todas esas cosas que te hicieron ver bien, pero descuidaste a mi hija, a mis hijos, que yo te di. Ellos eran mi vida. Yo los traje a la existencia. Así que lo que tienes que hacer es romper ese paradigma. No es esta lucha constante. Simplemente descubre cuáles son los mandamientos de Dios y dedícate a ellos, en lugar de al ministerio. Pero te garantizo, si haces esta parte, habrá mucho fruto en tu ministerio. Y puedo decirte que estas cosas han expuesto la idolatría en mi corazón una y otra vez. Nuestro deseo de tener una reputación, nuestro deseo de hacer algo grande. Así es como lo veo. Ahora, quiero compartir algo con los pastores. Tienes que enseñar esto a tu iglesia. Así que hay veces en que la iglesia me llama y me dice, estamos buscando un pastor. ¿Podrías darnos algún consejo? Y por supuesto repaso cosas como 1 Timoteo 3 y Tito 1. Pero esto es lo que hago. Les pido una pizarra y les digo, ¿quieren un pastor? Bien, ¿cuántos días a la semana quieren que trabaje? Responden, 7, 5, 6. Y yo digo, bueno, 5 días y medio o 6. Está bien. Entonces les pregunto, ¿cuántas horas al día quieren que trabaje? Y suelen decir 24, 18. Luego se moderan y dicen 10 horas. Entonces les pregunto, ¿cuántas de esas 10 horas quieren que pase estudiando la Biblia y preparando sermones que van a afectar el destino eterno de sus hijos? Y ahí es cuando se dan cuenta de que no suelen pensar de esa manera, porque no se les ha enseñado a pensar así. Dicen, bueno, media hora. Les pregunto, ¿cuánto tiempo entonces? Y finalmente suelen decir 3 o 4 horas al día. Después pregunto, ¿cuántas horas al día quieren que interceda por sus hijos y por su matrimonio? Y responden, bueno, 5 minutos, o, ya sabes, 1 hora o 1 hora y media. Entonces, ¿qué quieren que haga el resto del tiempo? ¿Quieren que aconseje? Lo que ocurre es que muchas veces los miembros, al no entender bíblicamente lo que debería estar haciendo el pastor, tienen todas estas ideas equivocadas. Pero si simplemente les muestras que la tarea principal del pastor es la proclamación de la palabra, la exposición en el púlpito, la exposición detrás de la silla del consejero. Cuando el pastor entra a una reunión de diáconos, ¿sabes cuál debería ser su única razón para estar allí? Exponer principios bíblicos para guiar a hombres que conocen mejor las finanzas y otros asuntos que él, pero que necesitan ser guiados en la palabra. Así que el pastor expone, y el pueblo necesita saber que ese es su trabajo, y así puedes comenzar a ordenar la iglesia. Ahora, una última cosa que quiero decir, porque no soy un académico. Ojalá fuera más inteligente. Veo las cosas de una manera quizás bastante simple. Siempre hago esta pregunta. Alguien dice, bueno, soy pastor. Y yo le digo, bien,
Cuando pasaste de Génesis a Apocalipsis y sacaste cada texto en la Biblia que tiene que ver con un mandato a los pastores, una descripción de los pastores y así sucesivamente, ¿con qué te encontraste? Y dicen, bueno, nunca lo he hecho. He leído este libro y aquel libro, pero nunca lo hice. Entonces les digo, pero un día te presentarás ante Dios. ¿No sería sabio recorrer toda la Biblia y encontrar cada mandato que Él da a un pastor y luego preguntarte, mantener eso siempre frente a ti, cada ética, cada calificación, cada deber, y guiar tu vida con eso como un mayordomo? Es lo mismo para un esposo, ¿verdad? Desde Adán hasta el final, y especialmente mirando al último Adán y cómo él trata a su esposa. Todos esos mandamientos los he puesto todos juntos aquí, y ahora puedo ver. Debo hacer esto. Debo hacer aquello, debo tener esta cualidad. Es realmente bastante simple, ¿no? Pero muy pocas personas llegan al punto en que realmente lo hacen. Leen el mejor libro sobre lo que significa ser un anciano, leen El Pastor Reformado, hacen esto y aquello, pero simplemente no van al libro y hacen una lista literal de cada mandato a un pastor, cada virtud de un pastor. En este momento estoy haciendo eso con respecto a un evangelista. Ya lo hice antes, pero pensé que necesitaba profundizar mucho más. Y es sorprendente lo que sucede cuando empiezas a ver, ese es un mandato directo y no lo estoy cumpliendo. Esa es una virtud que debería tener y en la que soy débil. También, poder tomar todos esos mandamientos y mostrárselos a tu iglesia. Esta es la responsabilidad de un pastor según la Escritura. Estas son solo algunas cosas que quería compartir y lamento ser tan directo y rápido. Pero tengo que correr a Buffalo y quería sacudir tu mundo un poco. Así que, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de Lengua y Literatura y estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Si te gustó este contenido y querés ver más sobre Teología Reformada, te dejo este video que te va a recomendar YouTube especialmente para vos.